Articulaciones. Los huesos son demasiado rígidos para curvarse sin sufrir daño. Afortunadamente, el tejido conectivo flexible forma articulaciones que mantienen los huesos juntos mientras permiten, en la mayoría de los casos, cierto grado de movimiento. Una articulación es un punto de contacto entre dos huesos, entre hueso y cartílago o entre huesos y dientes. Cuando decimos que un hueso se articula con otro hueso, nos referimos a que los huesos forman una articulación. Se puede apreciar la importancia de las articulaciones si alguna vez se ha tenido un yeso en la rodilla, que hace que caminar sea dificultoso, o una férula en un dedo que limita la habilidad para manipular objetos pequeños. El estudio científico de las articulaciones se denomina. El estudio del movimiento del cuerpo humano se denomina kinesiología. Clasificación de las articulaciones. La clasificación estructural de las articulaciones se basa en dos criterios: 1. La presencia o ausencia de un espacio entre los huesos que se articulan entre sí, llamado cavidad sinovial, y 2. El tipo de tejido conectivo que mantiene los huesos juntos. Estructuralmente, las articulaciones se clasifican en uno de los siguientes tipos. Articulaciones fibrosas: no hay cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos por tejido conectivo fibroso que es rico en fibras colágenas. Articulaciones cartilaginosas: no hay cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos mediante cartílago. Articulaciones sinoviales: los huesos que forman la articulación tienen una cavidad sinovial y están unidos por una cápsula articular de tejido conectivo denso y regular y a menudo por ligamentos accesorios. La clasificación funcional de articulaciones se relaciona con la calidad de movimientos que permiten. Funcionalmente, las articulaciones se clasifican en uno de los siguientes tipos. Sinartrosis: una articulación inmóvil. Anfiartrosis: una articulación de movimiento limitado. Diartrosis: una articulación de gran movimiento. Todas las diartrosis son articulaciones sinoviales. Tienen una gran variedad de formas y permiten muchos tipos diferentes de movimiento. Articulaciones fibrosas. Describir la estructura y función de los tres tipos de articulaciones fibrosas. Como se mencionó anteriormente, las articulaciones fibrosas carecen de cavidad sinovial, y los huesos que se articulan se mantienen estrechamente unidos mediante tejido conectivo fibroso. Las articulaciones fibrosas permiten muy poco o ningún movimiento. Los tres tipos de articulaciones fibrosas son las suturas, la sindesmosis y las gonfosis. Suturas. La sutura es una articulación fibrosa compuesta por una delgada capa de tejido conectivo fibroso denso. Las suturas se encuentran solo entre huesos del cráneo. Un ejemplo es la sutura coronal entre los huesos frontal y parietal. Los bordes irregulares de las suturas que se interdigitan proveen fuerza adicional y disminuyen las probabilidades de fractura. Ya que una sutura es inmóvil, se clasifica funcionalmente como una sinartrosis. Algunas suturas presentes durante la infancia son reemplazadas por hueso en los adultos. Estas suturas son un ejemplo de sinostosis o articulación ósea, una articulación en la que hay completa fusión de dos huesos separados en un solo hueso. Por ejemplo, el hueso frontal crece y se divide en dos mitades que se mantienen unidas a través de una línea de sutura. Por lo general están completamente fusionados a los 6 años y la sutura se borra. Si la sutura persiste después de los 6 años, se la llama sutura metópica. La sinostosis también se clasifica funcionalmente como sinartrosis. Sindesmosis. La sindesmosis es una articulación fibrosa en la que hay una distancia mayor entre los huesos que se articulan y más tejido conectivo fibroso que en una sutura. El tejido conectivo fibroso está organizado como un haz o como una lámina. Un ejemplo de una sindesmosis es la articulación tibioperonea distal, donde el ligamento tibioperoneo anterior conecta la tibia con el peroné. Otro ejemplo es la membrana interósea entre los bordes paralelos de la tibia y el peroné. Ya que ésta permite un leve movimiento, la sindesmosis se clasifica funcionalmente como anfiartrosis. Gonfosis.
La gonfosis o articulación dentoalveolar es un tipo de articulación fibrosa en la cual una clavija en forma de cono encaja en una cavidad. Los únicos ejemplos de gonfosis en el cuerpo humano son las articulaciones de los dientes con las cavidades de los procesos alveolares del maxilar superior y la mandíbula. El tejido conectivo fibroso denso entre un diente y su cavidad es el ligamento periodontal. La gonfosis se clasifica funcionalmente como sinartrosis, una articulación inmóvil. La inflamación y degeneración de las encías, ligamentos periodontal y huesos se denomina enfermedad periodontal. Articulaciones cartilaginosas. Describir la estructura y función de los dos tipos de articulaciones cartilaginosas. Al igual que las articulaciones fibrosas, las articulaciones cartilaginosas no presentan una cavidad sinovial y permiten poco o ningún movimiento. Aquí, los huesos que se articulan están estrechamente conectados, ya sea por cartílago hialino o por fibrocartílago. Los dos tipos de articulaciones cartilaginosas son la sincondrosis y la sínfisis. Sincondrosis. La sincondrosis es una articulación cartilaginosa en la que el material de conexión es el cartílago hialino. Un ejemplo de sincondrosis es la placa epifisaria que conecta la epífisis con la diáfisis de un hueso en crecimiento. Desde el punto de vista funcional, una sincondrosis es una sinartrosis. Cuando el crecimiento en longitud del hueso se detiene, el hueso reemplaza al cartílago hialino, y la sincondrosis se convierte en sinostosis, una articulación ósea. Otro ejemplo de una sincondrosis es la articulación entre la primera costilla y el manubrio del esternón, que también se osifica en la vida adulta y se convierte en una sinostosis inmóvil. Sínfisis. La sínfisis es una articulación cartilaginosa en la cual los extremos de los huesos articulares están recubiertos por cartílago hialino, pero un disco ancho y plano de fibrocartílago conecta los huesos. Todas las sínfisis están en la línea media del cuerpo. La sínfisis del pubis entre las superficies anteriores de los huesos coxales es un ejemplo de sínfisis. Este tipo de articulaciones también se encuentran entre la unión del manubrio con el cuerpo del esternón y en las articulaciones intervertebrales de los cuerpos de las vértebras. Una porción del disco intervertebral está compuesto de fibrocartílago. La sínfisis es una anfiartrosis, una articulación de poco movimiento. Articulaciones sinoviales. Describir la estructura de las articulaciones sinoviales. Describir la estructura y la función de las bolsas y vainas tendinosas. Estructura de las articulaciones. Las articulaciones sinoviales poseen ciertas características que las distinguen de las otras articulaciones. La característica diferencial de una articulación sinovial es la presencia de un espacio llamado cavidad sinovial entre los huesos que se articulan. Debido a que la cavidad sinovial le permite a la articulación ser muy móvil, todas las articulaciones sinoviales se clasifican como diartrosis. Los huesos en las articulaciones sinoviales están cubiertos por una capa de cartílago hialino llamado cartílago articular. El cartílago cubre la superficie articular de los huesos formando una superficie lisa y resbalosa pero no los mantiene juntos. El cartílago articular reduce la fricción entre los huesos en la articulación durante el movimiento y ayuda a absorber los golpes. Cápsula articular. Una cápsula articular en forma de manga rodea la articulación sinovial, encierra la cavidad sinovial y une los huesos que forman la articulación. La cápsula articular está compuesta por dos capas, una capa fibrosa y una membrana sinovial interna. La capa fibrosa generalmente consiste en un tejido conectivo irregular denso que se fijan en el periósteo de los huesos de la articulación. La flexibilidad de la capa fibrosa permite una cantidad considerable de movimientos en la articulación, mientras que su gran fuerza de tensión ayuda a evitar que los huesos se luxen. Las fibras de algunas capas fibrosas se disponen en fascículos paralelos de tejido conectivo denso regular que están muy bien adaptadas para resistir el estiramiento. La resistencia de estos haces de fibras, llamados ligamentos, es uno de los principales factores mecánicos que mantiene juntos los huesos en una articulación sinovial. La capa interna de la cápsula articular, la membrana sinovial, está compuesta de tejido conectivo areolar con fibras elásticas.
En muchas articulaciones sinoviales la membrana sinovial presenta una acumulación de tejido adiposo, llamada cuerpo adiposo articular. Un ejemplo es el cuerpo adiposo infrarrotuliano en la rodilla. Los contorsionistas no tienen un número mayor de articulaciones sino que presentan mayor flexibilidad en sus cápsulas y ligamentos articulares. El aumento en la amplitud de movimiento les permite tocarse las muñecas con los pulgares o poner sus tobillos o codos detrás de la nuca. Infortunadamente, tales articulaciones son menos estables y se dislocan con facilidad. Líquido sinovial. La membrana sinovial secreta líquido sinovial, un líquido viscoso, cristalino o amarillo pálido que tiene una consistencia y apariencia similar a la clara de huevo cruda. El líquido sinovial está compuesto por ácido hialurónico secretado por células de tipo fibroblásticas en la membrana sinovial y por líquido intersticial filtrado del plasma. Forma una fina capa sobre las superficies dentro de la cápsula articular. Su función es la de disminuir la fricción lubricando la articulación, absorbiendo los golpes, cediéndoles oxígeno y nutrientes y retirando el dióxido de carbono y desechos metabólicos de los condrocitos en el cartílago articular. El líquido sinovial también contiene células fagocíticas que remueven los microbios y los restos que resultan del desgaste normal de la articulación. Cuando se inmoviliza una articulación sinovial durante un tiempo, el líquido se vuelve muy viscoso, y a medida que el movimiento se incrementa, el líquido se torna menos viscoso. Uno de los beneficios de entrar en calor es de hacer ejercicio es que se estimula la producción y secreción de líquido sinovial. Mayor cantidad de líquido significa menor estrés en la articulación durante el ejercicio. Todos estamos familiarizados con el sonido que se produce en algunas articulaciones al moverse, o el sonido cuando algunas personas hacen crujir sus nudillos. Según una teoría, cuando la cavidad sinovial se expande, la presión del líquido sinovial disminuye, creando un vacío parcial. La succión atrae dióxido de carbono y oxígeno de los vasos sanguíneos hacia la membrana sinovial, formando burbujas en el líquido. Cuando las burbujas son forzadas a estallar, como cuando se hiperflexionan los dedos, se escucha este sonido de crujido o ruptura. Ligamentos accesorios y discos, meniscos, articulares. Muchas articulaciones sinoviales contienen ligamentos accesorios llamados ligamentos extracapsulares y ligamentos intracapsulares. Los ligamentos extracapsulares están por fuera de la cápsula articular. Ejemplos de estos son los ligamentos colaterales de la tibia y el peroné en la articulación de la rodilla. Los ligamentos intracapsulares se encuentran en la cápsula articular pero quedan excluidos de la cavidad sinovial por pliegues de la membrana sinovial. Por ejemplo, los ligamentos cruzados anterior y posterior de la articulación de la rodilla. Dentro de algunas articulaciones sinoviales, como la de la rodilla, hay almohadillas de fibrocartílago entre las superficies articulares de los huesos que se fijan a la cápsula articular. Estas almohadillas se denominan discos o meniscos articulares. Podemos encontrar meniscos lateral y medial de la articulación de la rodilla. Los meniscos subdividen la cavidad sinovial en dos espacios, permitiendo que se produzcan movimientos separados en cada espacio. Como veremos más adelante, también se producen movimientos separados en los respectivos compartimientos de la articulación temporomandibular. Al modificar la forma de las superficies articulares de los huesos de la articulación, los discos articulares permiten que dos huesos de formas distintas encajen en forma más estrecha. Los meniscos también ayudan a mantener la estabilidad de la articulación y dirigen el flujo de líquido sinovial hacia las áreas de mayor fricción. Inervación e irrigación. Los nervios que inervan una articulación son los mismos que inervan los músculos esqueléticos que movilizan dicha articulación. Las articulaciones sinoviales contienen muchas terminaciones nerviosas que se distribuyen por la cápsula articular y los ligamentos accesorios. Algunas de las terminaciones nerviosas transportan información de dolor hacia la médula espinal y el cerebro para su procesamiento. Otras terminaciones nerviosas responden al grado de movimiento y estiramiento de la articulación. La médula espinal y el cerebro responden enviando impulsos a través de los diferentes nervios a los músculos para ajustar los movimientos del cuerpo.
Si bien muchos de los componentes de las articulaciones sinoviales son avasculares, las arterias en la vecindad envían muchas ramas que penetran en los ligamentos y la cápsula articular para enviar oxígeno y nutrientes. Las venas retiran el dióxido de carbono y los desechos. En general, las ramas arteriales de diferentes arterias se anastomosan alrededor de la articulación antes de penetrar la cápsula articular. Los condrocitos del cartílago articular de una articulación sinovial reciben oxígeno y nutrientes del líquido sinovial derivado de la sangre. Todos los demás tejidos articulares son irrigados directamente por las arterias. El dióxido de carbono y los desechos pasan desde los condrocitos del cartílago articular al líquido sinovial y luego a las venas. El dióxido de carbono y los desechos de las demás estructuras articulares pasan directamente a las venas. Bolsas sinoviales y vainas tendinosas. Los diversos movimientos del cuerpo generan fricción entre las partes móviles. Unas estructuras en forma de saco llamadas bolsas están estratégicamente situadas para aliviar la fricción entre algunas articulaciones, como las del hombro y la rodilla. Las bolsas no son estrictamente parte de las articulaciones sinoviales, pero se asemejan a las cápsulas articulares porque sus paredes están constituidas por tejido conectivo revestido por una membrana sinovial. Poseen una pequeña cantidad de líquido que es similar al líquido sinovial. Las bolsas sinoviales pueden estar localizadas entre la piel y el hueso, los tendones y los huesos, los músculos y los huesos o los ligamentos y los huesos. Los sacos de las bolsas llenos de líquido acolchonan el movimiento de estas partes corporales entre sí. Las estructuras llamadas vainas tendinosas también reducen la fricción de las articulaciones. Las vainas tendinosas son como bolsas en forma de tubo que envuelven algunos tendones sometidos a una fricción considerable. Esto sucede cuando los tendones pasan a través de las cavidades sinoviales, como el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial en la articulación del hombro. Las vainas sinoviales también se encuentran en la muñeca y en el tobillo, en donde muchos tendones confluyen juntos en un espacio confinado y en los dedos de la mano y del pie, donde hay gran cantidad de movimientos. Tipos de movimientos en las articulaciones sinoviales. Los anatomistas, fisioterapeutas y kinesiólogos usan una terminología específica para designar los movimientos específicos que pueden producirse en las articulaciones sinoviales. Estos términos precisos pueden indicar la forma del movimiento, la dirección del movimiento y la relación de una parte del cuerpo con otra durante el movimiento. Los movimientos de las articulaciones sinoviales se agrupan en 4 grandes categorías: 1. Deslizamiento. 2. Movimientos angulares. 3. Rotación y 4. Movimientos especiales. Deslizamiento. El deslizamiento es un movimiento simple en el cual las superficies relativamente planas de los huesos se mueven hacia adelante y hacia atrás y de lado a lado, una respecto a la otra. No se produce una modificación significativa del ángulo entre los huesos. Los movimientos de deslizamiento están limitados en rango debido a la estructura de la cápsula articular y los ligamentos accesorios y huesos. Las articulaciones intercarpianas e intertarsianas son ejemplos de articulaciones donde se verifican movimientos de deslizamiento. Movimientos angulares. En los movimientos angulares hay un incremento o disminución en el ángulo entre los huesos de la articulación. Los movimientos angulares más importantes son flexión, extensión, extensión lateral, hiperextensión, abducción, aducción y circunducción. Estos movimientos se estudian con respecto al cuerpo en la posición anatómica. Flexión, extensión, flexión lateral e hiperextensión. Flexión y extensión son movimientos opuestos. En la flexión hay una disminución en el ángulo entre los huesos de la articulación, en la extensión hay un incremento en el ángulo entre los huesos de la articulación, frecuentemente para restituir una parte del cuerpo a la posición anatómica después de que fue flexionada. Ambos movimientos generalmente se dan en un plano sagital. Todos los siguientes son ejemplos de flexión o inclinación de la cabeza hacia el pecho a nivel de la articulación atlanto-occipital entre el atlas y el hueso occipital del cráneo, y las articulaciones intervertebrales entre las vértebras cervicales.
O inclinación del tronco hacia adelante a nivel de las articulaciones intervertebrales. O movimiento hacia adelante del húmero a nivel de la articulación del hombro, como cuando se balancean los brazos mientras caminamos. O movimiento hacia adelante del brazo a nivel de la articulación del codo entre el húmero, el cúbito y el radio. O movimiento de la palma hacia el antebrazo en las articulaciones de la muñeca y las radiocarpianas entre el radio y el carpo. O angulación de los dedos de la mano o del pie a nivel de las articulaciones interfalángicas. O movimiento del fémur hacia adelante en la articulación de la cadera entre el fémur y el hueso coxal, como cuando caminamos. O movimiento de la pierna hacia el muslo a nivel de la articulación tibiofemoral entre la tibia, el fémur y la rótula o patela, como ocurre cuando se dobla la rodilla. Si bien la flexión y extensión se producen generalmente en el plano sagital, hay algunas pocas excepciones. Por ejemplo, la flexión del pulgar incluye movimientos del pulgar hacia adentro cruzando la palma a nivel de la articulación carpometacarpiana entre el trapecio y el primer metacarpiano, como cuando se lleva el pulgar hacia el lado opuesto de la palma. Otro ejemplo es el movimiento del tronco de derecha a izquierda en la cintura. Este movimiento, que se produce en el plano frontal e involucra las articulaciones intervertebrales, se llama flexión lateral. La continuación de la extensión, más allá de la posición anatómica, se llama hiperextensión. Ejemplos de hiperextensión son: o inclinación de la cabeza hacia atrás a nivel de la articulación atlanto-occipital y las articulaciones cervicales intervertebrales. O inclinación hacia atrás del tronco a nivel de las articulaciones intervertebrales. O movimiento del húmero hacia atrás en la articulación del hombro, como cuando balanceamos los brazos al caminar. O movimiento de la palma hacia atrás en la articulación de la muñeca. O movimiento del fémur hacia atrás en la articulación de la cadera, como cuando caminamos. La disposición de los ligamentos y la posición anatómica de los huesos en general tiende a impedir la hiperextensión de las articulaciones del tipo bisagra, como las articulaciones del codo, interfalángicas y de la rodilla. Abducción, aducción y circunducción. La abducción es el movimiento de un hueso alejándose de la línea media, aducción es el movimiento de un hueso hacia la línea media. Ambos movimientos generalmente se producen a lo largo del plano frontal. Ejemplos de abducción son los movimientos laterales del húmero en la articulación del hombro, de la palma lateralmente a nivel de la articulación de la muñeca, y del fémur lateralmente a nivel de la articulación de la cadera. El movimiento que repone estas partes corporales a la posición anatómica es la aducción. La línea media del cuerpo no se usa como un punto de referencia en la abducción y aducción de los dedos. En la abducción de los dedos, se dibuja una línea imaginaria a través del eje longitudinal del dedo medio y los dedos se mueven desde el dedo medio. En la abducción del pulgar, este se mueve alejándose de la palma en el plano sagital. La abducción de los dedos del pie es relativa a una línea imaginaria que pasa a través del segundo dedo. La aducción de los dedos de la mano y del pie los repone a su posición anatómica. La aducción del pulgar lo proyecta hacia la palma en el plano sagital. La circunducción es el movimiento circular de un extremo distal del cuerpo. La circunducción no es un movimiento aislado en sí mismo, sino una secuencia continua de flexión, abducción, extensión y aducción. Por esto, la circunducción no se produce a lo largo de un eje o plano de movimiento separado. Ejemplos de circunducción son los movimientos del húmero en círculo a nivel de la articulación del hombro, el movimiento de la mano en círculo a nivel de la articulación de la muñeca, el movimiento del pulgar en círculo en las articulaciones metacarpofalángicas y el movimiento del fémur en círculo en la articulación de la cadera. Ambas articulaciones, la del hombro y la de la cadera, permiten la circunducción. La flexión, abducción, extensión y aducción son más limitadas en la articulación de la cadera que en la del hombro por la tensión de ciertos ligamentos y músculos. Rotación. En la rotación, un hueso gira alrededor de su eje longitudinal. Un ejemplo es dar vuelta la cabeza de lado a lado a nivel de la articulación atlantoaxial, como cuando se sacude la cabeza al decir no.
Otro es inclinar el tronco de lado a lado en las articulaciones intervertebrales mientras se mantiene la cadera y los miembros inferiores en la posición anatómica. En los miembros, la rotación se define en relación a la línea media, y se utilizan términos específicos cualitativos. Si la superficie anterior de un hueso de los miembros se rota hacia la línea media, el movimiento se denomina rotación medial. Se puede rotar medialmente el húmero sobre la articulación del hombro de la siguiente manera: se empieza en la posición anatómica, se flexiona su codo y luego se lleva la palma cruzando el pecho. La rotación medial del antebrazo en la articulación radiocubital implica doblar la palma medialmente desde la posición anatómica. Se puede rotar medialmente el fémur sobre la articulación de la cadera como sigue: tende a Aresi de espaldas, doblar la rodilla y luego mover la pierna y el pie lateralmente desde la línea media. Si bien se está moviendo la pierna y el pie lateralmente, el fémur está rotando medialmente. La rotación medial de la pierna sobre la rodilla puede hacerse sentándose en una silla, doblando la rodilla, manteniendo los miembros inferiores en el piso, y doblando los dedos del pie medialmente. Si la superficie anterior del hueso del miembro se mueve hacia fuera de la línea media, el movimiento se llama rotación lateral. Movimientos especiales. Los movimientos especiales se producen solo en ciertas articulaciones. Estos incluyen la elevación, la depresión, la proyección o protracción, la retracción, la inversión, la eversión, la dorsiflexión, la flexión plantar, la supinación, la pronación y la oposición. La elevación es el movimiento de levantar una parte del cuerpo, como cerrar la boca en la articulación temporomandibular para elevar la mandíbula o encoger los hombros sobre la articulación acromioclavicular al elevar la escápula. El movimiento opuesto es la depresión. Otros huesos que pueden ser elevados son el ilioides, la clavícula y las costillas. Depresión es un movimiento hacia abajo de alguna parte del cuerpo, como abrir la boca y deprimir la mandíbula, o volver los hombros a su posición anatómica deprimiendo la escápula. Proyección, protrusión, protracción o antepulsión es el movimiento de una parte del cuerpo hacia adelante en un plano transversal. Es opuesta al movimiento de retracción. Se puede proyectar la mandíbula sobre la articulación temporomandibular empujando hacia afuera o proyectar la clavícula en la articulación acromioclavicular y esternoclavicular cruzando los brazos. Retracción o retropulsión es el movimiento, de una parte corporal proyectada, de retorno a la posición anatómica. Inversión es el movimiento de las partes de las plantas de los pies a nivel de las articulaciones intertarsianas de manera de enfrentarlas entre sí. Su movimiento opuesto es la eversión. Los fisioterapeutas también se refieren a la inversión del pie como supinación. Eversión es un movimiento de las plantas de los pies a nivel de las articulaciones intertarsianas, lateralmente, de manera que las plantas se alejan una de otra. Los fisioterapeutas se refieren a la eversión del pie como pronación. Dorsiflexión es doblar el pie en el tobillo o articulación talocrural en la dirección del dorso. La dorsiflexión ocurre al pararse sobre los talones. Su movimiento opuesto es el de flexión plantar. O flexión plantar implica doblar el pie sobre tobillo en la dirección de la planta o cara inferior, como cuando se eleva el cuerpo parándose en los talones. O supinación es un movimiento del antebrazo sobre las articulaciones radiocubital proximal y distal en las cuales las palmas se giran anteriormente. Esta posición de las palmas es una de las posiciones que definen la posición anatómica. Es opuesta al movimiento de pronación. O pronación es un movimiento del antebrazo en las articulaciones radiocubital proximal y distal en la cual el extremo distal del radio cruza sobre el extremo distal del cúbito y la palma gira en sentido posterior. Oposición es el movimiento del pulgar sobre la articulación carpometacarpiana, entre el trapecio y el primer metacarpiano, en la cual el pulgar se mueve a través de la palma para tocar la punta de los dedos de la misma mano. Este es un movimiento distintivo de los dedos que le da a los seres humanos y otros primates la habilidad de manipular objetos de forma muy precisa. Tipos de articulaciones sinoviales. Si bien todas las articulaciones sinoviales son similares en estructura, las formas de las superficies articulares varían,
permitiendo así, muchos tipos de movimientos. Las articulaciones sinoviales se dividen en 6 categorías según el tipo de movimiento: plana, bisagra, pivote, condilea, silla de montar y articulación esferoidea. Las superficies articulares de los huesos en una articulación plana son rectas o levemente curvadas. Las articulaciones planas permiten principalmente los movimientos de deslizamiento. Estas articulaciones se consideran no axiales porque el movimiento que permiten no se produce alrededor de un eje o a lo largo de un plano. Ejemplos de articulaciones planas son las articulaciones intercarpianas, las intertarsianas, las esternoclaviculares, las acromioclaviculares, las esternocostales y las articulaciones vertebrocostales. Articulación en bisagra. En una articulación en bisagra la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava de otro hueso. Como su nombre lo indica, las articulaciones en bisagra producen movimientos angulares, de abrir y cerrar como los de una bisagra de una puerta. En la mayoría de los movimientos de las articulaciones, uno de los huesos queda en una posición fija mientras el otro se mueve alrededor de un eje. Las articulaciones en bisagra son monoaxiales porque el movimiento que permiten es siempre alrededor de un solo eje. Las articulaciones en bisagra permiten solo la flexión y la extensión. Ejemplos de articulaciones en bisagra son la articulación de la rodilla, el codo, el tobillo y las interfalángicas. Articulación en pivote. En una articulación en pivote la superficie redondeada o puntiaguda de un hueso articula con un anillo formado en parte por otro hueso y en parte por un ligamento. Una articulación trocoide es monoaxial ya que ésta permite la rotación solo alrededor de su propio eje longitudinal. Ejemplos de articulaciones trocoides son la atlantoaxial, en la cual el atlas rota alrededor de su eje y permite que la cabeza gire de lado a lado como cuando decimos no, y las articulaciones radiocubitales, que permiten que las palmas se vuelvan hacia adelante y hacia atrás. Articulación condilea. En una articulación condilea o elipsoidea. Es una articulación condilea es biaxial porque permite el movimiento alrededor de dos ejes. La flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción son movimientos que pueden realizarse en una articulación condilea. Ejemplos de articulaciones condíleas son las de la muñeca V, las metacarpofalángicas de los dedos segundo a quinto. Articulación en silla de montar. En una articulación en silla de montar la superficie articular de un hueso tiene forma de silla y la superficie articular de otro hueso encaja en esta silla como si un jinete se sentara en ella. Una articulación en silla de montar es una articulación condílea modificada, en la cual el movimiento es un poco más libre. Las articulaciones en silla de montar son biaxiales, por lo que permiten la flexión, la extensión, la abducción, la aducción y la circunducción. Un ejemplo de articulación en silla de montar es la articulación carpo-metacarpiana entre el trapecio del carpo y el primer metacarpiano. Articulación esferoidea. La articulación esferoidea tiene una superficie en forma de esfera de un hueso que encaja en una depresión en forma de copa de otro hueso. Estas articulaciones son multiaxiales, poliaxiales, porque permiten movimientos alrededor de tres ejes además de en todas las direcciones intermedias. Por esto, en la articulación esferoidea se pueden ver flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y rotación. Ejemplos funcionales de articulación esferoidea son la articulación del hombro y de la cadera. En la articulación del hombro, la cabeza del húmero encaja en la cavidad glenoidea de la escápula. En la articulación de la cadera, la cabeza del fémur encaja en el acetábulo del hueso coxal. Resumen de movimientos de las articulaciones sinoviales. Deslizamiento. Movimiento de superficies óseas relativamente planas una en relación con la otra en sentido adelante-atrás y lado a lado, pequeño cambio en el ángulo entre los huesos. Angular. Incremento o disminución del ángulo entre los huesos. Flexión. Disminución en el ángulo entre los huesos de la articulación, generalmente en el plano sagital. Flexión lateral. Movimiento del tronco en plano frontal.
Extensión, aumento en el ángulo entre los huesos de la articulación, generalmente en el plano sagital. Hiperextensión. Extensión más allá de la posición anatómica. Abducción. Movimiento de un hueso alejándose de la línea media, generalmente en plano frontal. Aducción. Movimiento de un hueso hacia la línea media, generalmente en el plano frontal. Circunducción. Flexión, abducción, extensión y aducción en sucesión, en la cual la parte distal del cuerpo se mueve en círculo. Rotación. Movimiento del hueso alrededor de su eje longitudinal, en los miembros puede ser medial, hacia la línea media, o lateral, desde la línea media. Especial. Se produce en articulaciones específicas. Elevación. Movimiento superior de una parte del cuerpo. Depresión. Movimiento inferior de una parte del cuerpo. Proyección. Movimiento anterior de una parte del cuerpo en un plano transversal. Retracción. Movimiento posterior de una parte del cuerpo en un plano transversal. Inversión. Movimiento medial de las plantas en el que se enfrentan una a la otra. Eversión. Movimiento lateral de las plantas en el que se alejan una de otra. Dorsiflexión. Doblar el pie en la dirección del dorso, cara superior. Flexión plantar. Doblar el pie en la dirección de la cara plantar, planta. Supinación. Movimiento del antebrazo que gira la palma hacia adelante. Pronación, movimiento del antebrazo que gira la palma hacia atrás. Oposición, movimiento del pulgar a través de la palma hasta tocar los pulpejos de los dedos de la misma mano. Resumen de articulaciones. Fibrosa. Sutura. Los huesos articulares están unidos por una delgada lámina de tejido conectivo fibroso denso que se encuentra entre los huesos del cráneo. Con la edad, algunas suturas son reemplazadas por sinostosis, en la cual se funden los huesos craneales en un solo hueso. Cartilaginosa. Los huesos articulares están unidos por tejido conectivo fibroso denso, ya sea un ligamento o una membrana interósea. Sinovial. Los huesos articulares están unidos por ligamentos periodontal, tiene forma de cono que encaja en una cavidad. Cartilaginosa. Sincondrosis. El material que conecta es cartílago hialino, se convierte en una sinostosis cuando cesa el crecimiento en largo. Sinfisis. El material que conecta es un ancho disco plano de fibrocartílago. Sinovial. Plana. Las superficies articulares son planas o ligeramente curvadas. Bisagra. Las superficies convexas encajan en superficies cóncavas. Pivote. Las superficies redondeadas o puntiagudas encajan en un anillo formado parte por hueso y parte por un ligamento. Condilea. Una proyección en forma oval encaja en una depresión en forma oval. Silla de montar. La superficie articular de un hueso tiene forma de silla de montar, y la superficie articular del otro hueso se sienta en la silla. Esferoidea. Superficie en forma de esfera que encaja en una depresión en forma de copa.